Bueno, aquí estamos nuevamente, presentamos a nuestra invitada, Carolina Rojas, bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme, un placer compartir con ustedes este momento. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la reforma laboral, que esta semana se va a reglamentar, cuáles son los puntos más importantes, qué diferencia hay con la vieja ley y obviamente tu conclusión de si te parece que esto va a prosperar, si esta nueva ley genera más trabajo, ¿cómo la ves? En general, en el ámbito en el que me manejo, en lo legal, uno siendo laboralista no puede decir que esta ley beneficie al 100% a los trabajadores. Digamos, el fundamento principal de la ley de contrato laboral, que es la 20744, es tratar de equiparar lo que es la relación laboral entre empleador, empleado o trabajador, porque se sabe que siempre el empleador tiene más facultades, porque es el que pone las condiciones y uno se adecúa, lo acepta o no. Entonces, el fundamento de esa ley es equiparar y que no haya tanto desequilibrio, tanto poderío del empleador. Hay muchos puntos que uno de los principales cambios de la ley base es el referente a la eliminación de las multas que vienen de las leyes que castigaban al empleador que tenía un trabajador en una relación laboral no registrada o deficientemente registrada. No registrada en negro, como bien se conoce. Deficientemente registrada podría ser porque o consignaba una categoría a la cual el empleado no correspondía, con un sueldo que no correspondiese, o sin embargo podría ser también cuando, no sé, la fecha de ingreso o de inicio de la relación laboral no era la real. Esta eliminación de las multas, ¿qué es lo que hace? También entra ahí la categoría de él trabajaba una jornada completa y quizás lo registraba media jornada también. También, hay distintas categorías. Supongamos, en empleados de comercio vos tenés categoría A, B, C y te registran con una mínima, en donde tenés un sueldo mínimo, y en realidad vos en tu labor diaria tenés otra categorización que no la representan ellos. Entonces también se podía hacer un reclamo en base a eso, y estaba facultada estas multas como para que en el caso de una indemnización, ¿qué hacía? Incrementaba un 50% o hasta un 100% según correspondiese, ¿no? Claro. Pero bueno, al eliminar el tema de las multas, para mí es un detrimento, porque lo que hace es, dice, bueno, lo que son las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 245, va a seguir estando. El empleado que trabaja en negro va a tener derecho a reclamar una indemnización cuando fuera despedido a través de esta 245. No va a tener este incremento que se hacía solicitando las multas, ¿sí?, como penalidad a un trabajo no registrado, deficientemente registrado. Al no haber, vos decís, bueno, va a tener una indemnización, sí, pero ¿qué pasa con esos años que trabajó, los aportes que no se realizaron? Eso no los va a cobrar. Va a cobrar la indemnización normal, que el artículo 245 de la ley de la LST dice que se cobra un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses, aparte de lo que corresponde al preaviso, al mes de integración de despido. A todo eso va a tener derecho, pero ¿qué pasa con los aportes? Se supone que lo que viene a facultar es a que el empleador, al no tener estas multas, detrimento en su capital, lo que va a hacer es, suponiendo que el empleador va a tener más interés en registrar a los trabajadores. ¿Es así? La realidad es que la mayoría dice que no. El que tiene un empleado en negro, un trabajador en negro, no lo va a registrar. Y yo creo que, ojalá me equivoque, que no va a suceder, porque si no lo hizo antes, ¿por qué lo haría ahora? Yo creo que también tendrá que venir por el lado del incentivo económico, ¿no? Creo que el ser humano se mueve mucho por los incentivos económicos. Es como el perro cuando le das el premio. Digo, y el gobierno quizás no miró en la reforma laboral los incentivos económicos para que quizás un empresario o un comerciante pyme contrate gente,
¿no? Porque los costos laborales son altísimos. Entonces digo, ¿miró ese lado también? En un momento me parece que el fundamento para hacer esta eliminación de las multas era terminar con lo que se dice siempre, que es la industria esta de los juicios laborales. Sí, claro. ¿Sí? Eso se viene diciendo desde hace años, que hay toda una industria en base a eso. ¿Por qué? Porque se reclaman montos millonarios muchas veces, porque realmente corresponde, porque hay trabajadores que están no 1 año, 5 años, están 20 años trabajando en negro y reclaman el equivalente a esos 20 años, no solo por una indemnización que les corresponde, sino también por todos los aportes de todo este tiempo, de todas las multas por no haber estado registrados, cuando deberían haberlo estado, cuando tendrían ellos un sueldo, un aporte jubilatorio y una obra social a la cual no pudieron asistir porque el empleador no los registraba. Quizá muchas veces el empleado lo que hace es no reclamarlo, más que nada por una cuestión de cuidar su ingreso, ¿no? Muchas trabajo, veces claro. su único trabajo, Claro, su su único fuente. sostén de familia. Entonces dice, bueno, no hace el reclamo correspondiente, espera, muchas veces se dice eso también, se espera que lo conversan con el empleador, bueno, ya te voy a registrar. También se ha dado en muchos casos la figura del falso monotributista, en donde Sí. el empleador, ¿qué hacía? Claro. Le pagaba un monotributo al trabajador para que tuviera de esa manera por lo menos una obra social. Ese es otro de los puntos que modifica la ley Bases, que es estas figuras de los trabajadores independientes o trabajadores colaboradores. Pero bueno, solo se permite hasta, en principio, el proyecto inicial era que era hasta 5 colaboradores, después con las modificaciones pasó a ser 3. Está permitido, no para todos los casos, obviamente, que estamos hablando de que un establecimiento, una mini pyme sería que tenga 3 personas trabajando como colaboradores, aparte de lo que puede tener su planta. Habría que ver, porque lo que dicen es que se analiza según cada caso, porque las condiciones que te tienen que dar para que vos puedas establecer a estos trabajadores como colaboradores es que no se den las condiciones para que esa persona o ese personal pueda ser registrado como empleado. O sea, ¿qué significa esto? Que quizás tengas una pyme, mini pyme, un emprendimiento, y que, no sé, tengas que contratar a un maquinista, un cortador, por decir algo dentro de lo que es lo fabril, ¿sí? Bueno, que venga, no cumpla un horario establecido diario, que no esté sujeto a las condiciones que impone el dueño de esa mini pyme, sino que sea un colaborador externo. Pero se tiene que verificar que realmente las condiciones legales de ese ¿sería algo emprendimiento... parecido como a la locación de servicio? Se entiende que sí, porque vos estás contratando a un monotributista, ¿sí? La persona, este trabajador independiente, va a tener su monotributo, pero vuelve a aparecer ahí la figura que hablábamos antes, que no sea un falso monotributista que en realidad está encubriendo una relación laboral. Claro. Ese es uno de los temas, ¿no? Claro, que pasa mucho eso, que te registran como monotributista y en realidad cumplís un horario y trabajás como relación de dependencia. El mismo Estado lo hace. Digo, El mismo ¿no? Estado lo hace, sí. El tema es que al estar reglamentado en la ley Bases, lo que hace es que un trabajador independiente o colaborador pierde la posibilidad de un aguinaldo, de unas vacaciones pagas, la posibilidad de los aportes. Bueno, los tendría por el monotributo, pero todo eso queda por fuera, ¿no? La indemnización por despido, ni hablar, porque en un momento el empleador, le dice a este trabajador colaborador o independiente, no necesito más tus servicios, y se terminó. Y se terminó ahí, claro. Se termina toda relación y no hay ningún tipo de indemnización, ningún pago de absolutamente nada. Entonces, hay que ver en cuánto beneficia, sí o no. Uno si dice, bueno, es un monotributista, es una contratación de servicios, está genial porque es un monotributista, trabaja en forma independiente con sus horarios y sus días. Pero si en realidad hay una relación laboral encubierta ahí en un falso monotributista, esa persona se quedó sin nada,
sin indemnización, sin trabajo, sin ingreso y con derecho a nada. Claro, una cosa es incentivaría quizás a que la gente sea más emprendedora y otra cosa es que se tape, ¿no? Porque en cierto punto es negreo también eso. Y se dice que iba a incentivar, porque hay muchos casos que sí se pueden encuadrar. He conocido casos en donde animaría a contratar más gente dentro de esta figura. Porque sería tipo algo parecido como lo que pasa con las aplicaciones de Uber, Rappi, quizás a ese modelo, ¿no? Apuntan. Claro, pero siempre en cuando no sea a gran escala. Estamos Claro. hablando de una cantidad Claro, sí, importante sí, obvio. de Porque trabajadores, todo de ese mercado choferes, es completo claro. de esa Sí, manera, sí, claro. sí. Por eso está apuntando a una mini pyme y por eso dice, se tiene que establecer los requisitos que solicita para que se pueda probar que sea una relación de trabajador independiente y no una relación de empleado encubierta, Claro. ¿no? Una de monotributista falso, monotributista. Pero en teoría es así, de hecho, en referente a esto, lo que se faculta a que el empleador pueda ir y registrar al trabajador con los aportes y demás, y de repente, a ver, yo entiendo que tendría que ser así, de repente un trabajador colaborador puede pasar a planta permanente. ¿Uno puede registrarlo después como empleado? Sí, sí, se puede hacer. Si ve que tiene una relación diaria en donde necesito tus servicios, yo te contrato a vos, Jonathan. Como no te contrato, digamos, te solicito tu colaboración, Claro. ¿sí? Te traigo a mi mini pyme y de repente veo que tu trabajo es bueno, necesito o me demanda más tiempo. Bueno, decirte, establezcamos esto como una relación laboral y no como monotributista. Bueno, si esos son los fundamentos, sería genial. Igual para eso también estaría el periodo de prueba, digo. Lo usarían esa misma herramienta como un periodo de prueba. Y podría ser, de hecho, igual para los que son, el periodo de prueba es otro de los puntos importantes que modifica, en donde antiguamente la ley de contrato de trabajo establecía 3 meses para cualquier caso, ahora se aumentó a 6 meses. Para las empresas o establecimientos que tienen más de 100 empleados, para 8 meses se puede extender el periodo de prueba para aquellas que tengan entre 6 y 100 empleados. Y para las mini pymes que tienen menos de 6, o sea, a partir de 5 empleados, se puede extender este periodo de prueba a 12 meses. Otro debate más, porque mucha gente dice, 12 meses un periodo de prueba. Y según el establecimiento, hay que verlo. ¿Y cómo es tu punto de vista? Se rige por la cantidad de empleados que tenga, básicamente, y por la persona jurídica que vos establezcas en tu emprendimiento o establecimiento. Mi punto de vista es que en algunos casos es prudente que se apruebe, que se ponga en marcha, porque hay situaciones en las que vos tenés que capacitar a un empleado, que quizá en 3 meses no podés analizar realmente si te sirve para ese puesto o no. Esto hay que, de vuelta, analizar cuál es el establecimiento. En algunos casos vos sabés en un mes si la persona está capacitada, si cumple con los requisitos que vos estás buscando, si te parece que puede ser viable la relación laboral, y en otras no. Y más quizás en aquellos comercios que se alimentan de un servicio, no me sale la palabra ahora, de un oficio, digo, en aquellos oficios donde la persona quizás tiene que aprender, qué sé yo, carnicero, pastelero, Claro, digo, carpintería. hay oficios que vos entrás y al otro día no aprendés a hacer lo que tenés que Trabajar hacer. con maquinarias, manejar Justamente. maquinarias, por eso digo, depende del establecimiento, puede ser, o del oficio al que vos vayas a ejercer, dependerá de eso. Por eso está obviamente guiada a eso, ¿no? Que A justamente analizar eso. es lo que se perdió en la cultura argentina, digo, antes la gente tenía un oficio, capaz que tenía un título universitario y el tipo, qué sé yo, tenía un oficio. Hoy en día hay un vacío de oficios en la sociedad que la gente no sabe llevar adelante determinadas tareas. Digo,
sin ir muy lejos, la mayoría de las carnicerías del barrio necesitan gente y no hay gente que sepa el oficio. Claro. Digo, antes la gente entendía de oficios, de distintos tipos de oficios, y hoy no hay, quizás. Por ejemplo, plomería también, hay mucha gente que se queja de los precios, por ejemplo, pero son pocos los que ofrecen ese servicio. Y eso hace que los costos sean mayores, digamos. Y también hay un tema con, por ejemplo, el periodo de prueba, que quizás haya comercios, hay que por ejemplo, los comercios más chicos o las mini pymes, quizás arriesguen más al contratar a alguien o al registrarlo en banco que las empresas más grandes, digamos. La realidad es que si vos lo llevas así, sean grandes establecimientos o pequeños, según la actividad de que desarrolles, por decirte, un vendedor en un local de ropa o en un local de ventas únicamente, uno más o menos en un tiempo de 3 meses se da cuenta si puede ser viable, si es buen vendedor, si cumple con lo que uno está buscando para su negocio. Quizá cuando hablamos de trabajos con máquinas, oficios como lo que vos dijiste, Jonathan, de carniceros o plomeros o auxiliares de plomería, es más complicado. Pero el tema es ver desde qué punto nos paramos a ver si es beneficioso sí o no. Si yo me paro desde el punto del emprendedor o empleador, digo, y sí, es beneficioso, pero el fundamento de la ley de contrato laboral es tratar de ver equiparar los derechos del trabajador, no del empleador, que de por sí ya tiene una posición más beneficiosa que la del trabajador, es lo que se supone y es así realmente. Entonces ahí es donde uno dice, sí, si lo veo desde el punto de incrementar el trabajo y ver que por ahí uno que tiene una mini pyme se anime a contratar más porque dice, bueno, en 6 meses puedo capacitarlo y me voy a dar cuenta si esta persona me sirve para mi negocio, Claro. si pudo aprender este oficio para ser auxiliar mío, para colaborar o para trabajar determinado tiempo, o sea, una fábrica o donde fuera. Pero siempre lo vemos desde el punto de el empleador, que es beneficioso, y del trabajador, aquel trabajador que dijo, estuve trabajando 3 meses, ¿sí? Se cumplieron los 3 meses, me dijeron, no, se terminó el periodo de prueba, mira, no va la relación. Y vuelve de vuelta a foja cero, a decir, bueno, tengo que buscar trabajo. Por esos 3 meses recibió su sueldo, ninguna indemnización, cuando en realidad anteriormente con el periodo de prueba de 3 meses, ¿qué pasaba? A partir de los 3 meses y Claro. un día, ya si pasaba al cuarto mes, 3 meses y medio, ese empleado tenía derecho a una indemnización, por lo menos de un año, Claro, sí. de el preaviso, de la integración del mes de despido, si lo despedían en cualquier época que no fuera el último día del mes o según como estuviera establecido el pago mensual. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista del trabajador, diríamos 6 meses, 8 meses, 12 meses, o sea, un año de Claro, un periodo de año para mí prueba. ya es Es bastante, digamos. sí. No quita que igualmente todas estas cuestiones que quiere venir a suscitar la ley base pasaban anteriormente. Hay muchos que han contratado, hecho contratos temporales de 3 meses, más 3 meses, más 3 meses, y así se prorrateaba hasta un año, en donde una persona trabajaba un año continuo, con 4 contratos temporales de 3 meses, lo cual no debería ser. Pero, como te dije antes, muchas personas, ante la necesidad de tener un trabajo, porque hay mucho desempleo, Claro. ¿qué hacen? Bueno, dicen, lo tolero igual y sigo con el afán de que me pongan en blanco, de que quede permanente o en planta permanente, y así poder sentir un resguardo, una cierta seguridad de decir, bueno, voy a cumplir y tengo trabajo, que es lo que busca la mayoría, ¿no? Decir, estoy tranquilo, tengo trabajo, tengo un ingreso para mantenerme a mí, para mantener a mi familia y no despertarme el día de hoy sin saber si me echan, no me echan en un periodo de un año y me quedo de vuelta en foja cero. Claro, y más en una situación por la que está pasando nuestro país que es gravísima, ¿no? Que estamos hace varios años ya en crisis y a eso se le suma obviamente quizás medidas que no benefician a los trabajadores, ¿no? Es debatible, la verdad. Yo como abogada laboralista te digo que no veo grandes beneficios.
Otro de los puntos era el fondo del cese, el fondo de cese laboral. Claro, que era tipo un seguro de desempleo. Y algo así. Lo que es el Sindicato de Empleados de Comercio ya aplicaba un seguro que era el seguro de la estrella. La UOCRA tiene este sistema, que los empleados de la construcción tienen este sistema de fondo de Creo que cese el gobierno laboral. había hablado de este sistema, ¿no? A ver, está puesto dentro de las leyes bases, pero ¿qué hace? Lo que dice es que automáticamente se suplantan o se suprimen las indemnizaciones y a partir de ahora hay un fondo de cese laboral. No. Lo que dice es que tanto los sindicatos como las cámaras empresariales se tienen que juntar y dar el ok para ver si su gremio va a establecer un fondo de cese laboral, sí o no. Pueden seguir con las indemnizaciones del 245 y la LCT, la ley del contrato, o establecer este fondo de cese laboral para que en cualquiera de las circunstancias que se termine la relación laboral empleador-trabajador, se pueda acceder a este fondo de cese, como un fondo de desempleo. Claro. Es la indemnización, lo que pasa que no es con los mismos montos. De hecho, lo que es la UOCRA impone el primer año un 12%, el aporte es de un 12% del ingreso, el segundo año es el 8% y así sucesivamente. Nunca va a ser el mismo importe que se cobra al final de la relación laboral que si se fuera a hacer con la LCT, la 245. Claro. Y para vos, ¿cuál fue la culpa de la decadencia de quizás el poder adquisitivo de los trabajadores a lo largo de todas estas décadas? No te digo que hables de un gobierno puntual o lo que sea, pero ¿a qué le atribuís que un trabajador hace 50 años se compraba su casa y hoy en día está luchando para poder alquilar? Es complicado porque uno dice antes el que trabajaba se podía comprar una casa, así sea a crédito, sí. Se podía comprar una casa. No es en nuestro país, no es usual el sistema de créditos hipotecarios, pero aún así uno sentía esa seguridad de decir, bueno, tengo una economía porque tengo un trabajo en relación de dependencia o tengo una profesión y más o menos lo puedo sustentar mes a mes. Todos los días pongo un plato de comida en mi casa para mí, para mi familia, que hoy no sucede. Claro, había cierta estabilidad. Es que sí, había. Cualquier trabajador, cualquier persona que trabajaba, que tenía un trabajo, porque tampoco era tan usual que y anteriormente no habían dos personas trabajando en la casa. Generalmente era el padre de familia, en aquellas familias en donde eran padre y madre. Sí. La madre se ocupaba del mantenimiento de la familia, los hijos, y esto te estoy hablando hace 50, 60 años atrás. Sí, claro. Y el padre era el que iba a buscar el sustento económico. No había planes sociales. Tengamos en cuenta eso. La gente trabajaba más, la gente sentía cierta estabilidad. No había tantas herramientas educativas como hoy, pero había otro incentivo. ¿Cuál era el incentivo? El del progreso, entiendo yo. De un tiempo para acá, de hace 20, 30 años o más, te diría 30, 35 años, sería feo decir que desde que volvió la democracia... No, pero es la deuda de la democracia, o sea, lo venimos diciendo hace mucho, digo, la democracia tiene una gran deuda. Pero por eso, digo, suena feo decir que desde que se restableció la democracia es como que nos sentimos demasiado libres quizá y fuimos haciendo, no hablo de las personas, los políticos también. Los sindicatos. Todo fue en detrimento y llega un momento en que es insostenible. Hoy una persona, una familia tipo, ¿no? De 4, sí. Necesita, si no alquila, 1,5 millones para poder sustentarse mensualmente. Y un trabajador normal, creo que casi ninguno gana 1,5 millones. ¿Y cuándo es el salario mínimo hoy? Y está en 800 por ahí, ¿no? No, el salario mínimo vital y móvil, no. 280.000. Claro, exactamente. Sí. Que es lo de la jubilación, prácticamente. Yo creo que, mira, vos fíjate. No, claro, la canasta básica de la ciudad era 800 y pico, que lo escuché el otro día. Y hace una semana era de 900 y pico, sí, una canasta. Mes a mes se va a actualizar. Entonces, los jubilados están en la indigencia. Sí. Muchos maestros, el maestro hoy, el maestro que hace una jornada, no jornada doble, una jornada,
está en alrededor de los 400, 450. Quizá me equivoco, por ahí es menos, porque por ahí los datos que yo tengo son del sueldo en bruto y si eso lo pasamos neto, Claro, los es descuentos y mucho lo- menos. Entonces vos decís, bueno, en una familia en donde son los dos maestros, dos profesores, ¿y cómo se sustenta? Y si tienen que alquilar, ni hablar de los alquileres en capital. Claro. Entonces, ¿cómo sustentás el tema de la relación trabajo, no solo trabajador-empleador, el trabajo en sí? Uno dice, ¿me sirve? No me queda otra en realidad. No es me sirve este Claro. trabajo para subsistir, sobrevivir y tener un proyecto de progreso. Porque realmente, ¿cuál es el proyecto de progreso hoy? Si vos ves que decís, me quiero comprar esto, un cuadro que sale, digo cuadro porque lo Claro. tengo acá, un cuadro que sale 700.000 pesos. 700.000 pesos. Bueno, voy a ahorrar mes a mes X monto y al final de 12, 24 meses me lo voy a poder comprar. No, no sucede eso. El tema es que acá con la inflación te van corriendo la meta años y Y años. entonces, Sí, ¿cómo porque haces? antes uno proyectaba, no sé, ahorro 5 años y me puedo comprar un auto, digamos. Igual vos con los chicos que son, no sé si habrás podido proyectar, ya agarramos la inflación. Claro, pero digo, la cultura. No, antes era, bueno, por ejemplo, en la época de mi papá, 5 años y me puedo comprar el auto. Ahora es 5 años y me puedo comprar zapatillas, digamos. Antes una pareja que recién iniciaba hablando de 50 años atrás, ¿sí? Y capaz que menos, pero a 50 años atrás, una pareja que intentaba establecer, se casaba. A los 5 años, por ahí, o si tenían suerte un poco antes, tenían su propiedad, se Claro. compraban su propiedad. Un par de años más, se compraban su vehículo, los chicos iban al colegio, la educación, no era necesaria tanta educación privada como ahora. ¿Por qué? Porque, por lo menos de mi época, que yo tengo varios años más que ustedes, no habían tantas ausencias de maestros, Claro. no había tanta intervención de sindicatos tampoco. Había más días de clase por año. Y También. entonces fue todo cambiando. ¿Y por qué? En Yo creo que detrimento rompieron- y no en mejoría. Terminaron de romper la educación cuando Menem le delegó a las provincias. Para mí, cuando le delegó a las provincias cuando se hizo la reforma constitucional que pasa la educación a las provincias, ahí para mí que fue el final total de la educación argentina. No sé cómo lo ven ustedes. Digo, también esa fue la causa de que haya tantos sindicatos en todas las provincias. Y antes además- por ahí no se veía tanta intervención de los sindicatos, quizás sea eso. Hay una interrogante general, creo que de todos los políticos, a dónde enfocar, cuál es el punto clave para poder hacer realmente el cambio. Ahora hay un montón de cambios que se están sucediendo y suscitando Sí. que no sabemos si van a resultar sí o no. En la cuestión laboral, esto hay que ver cómo repercute en el día a día de los trabajadores, en el ánimo para ir a trabajar, para ir a conseguir un trabajo, porque de repente uno encuentra una oferta laboral, te presentas y te dicen, bueno, no, pero lo vamos a constituir a esta relación laboral como un trabajador colaborador Claro. o independiente. ¿Tenés monotributo? Si no tenés, te lo hacemos, porque generalmente es así. Y uno dice, bueno, ante nada, Claro, mejor que nada. me lanzo. Y después, no, estuviste un mes y no funciona. Y no tenés, bueno, en un mes igualmente no, ya hoy el periodo Claro, de el prueba periodo es de de prueba. 6 meses, Claro. pero fuera de eso hay una cierta inestabilidad, más allá del desequilibrio entre trabajador y empleador. Son beneficiosas estos puntos de la ley bases que aplica la ley bases que modifica la relación laboral, y si uno los ve desde el punto de vista del trabajador, no, cualquier O sea, trabajador. para un sector sí, para un sector no. Pero la ley de contrato de trabajo se hizo, como te dije inicialmente, para poder equiparar esta Sí. relación trabajador-empleador. Y estas modificaciones lo que hacen es ayudar al empleador. En teoría es para que pueda generar más trabajo. Hay que ver si sucede realmente. Y eso lo veremos en los próximos años. Y quizás, mira, ¿no? otro de los puntos que modifica la ley bases Sí. es el derecho del empleador. Por eso te digo, todo está más facultado hacia
la visión del empleador. Es el derecho del empleador a despedir con justa causa en los casos de que su trabajador entre en huelga, que hayan tomas dentro de su establecimiento o que participe, por ejemplo, de una asamblea, no en el establecimiento, pero sí en los alrededores. Están haciendo una asamblea en la puerta y bueno, lo faculta a despedirlo con justa causa por el solo hecho de estar ahí dentro de esa asamblea, que quizás fuéramos comunicativa, siempre generalmente son en reclamo de algo, pero si es en reclamo de algo, habría que escuchar ese reclamo de a qué responde, ¿sí? Lo que pasa que quizás está apuntando esta modificación al tema de los cortes que sucedían. bloqueos, Exactamente. Claro. Pero vos estás viendo el macro y los pequeños trabajadores, las pequeñas mini pymes que no tienen bloqueos de camiones. Quizás la ley no especifica el bloqueo de quizás de los sindicalistas. Claro, una fábrica que te cierran, que no dejan entrar, no dejan salir. A mí me parece genial que se limite este bloqueo de los sindicalistas, los cortes, como pasó, creo que fue el año pasado, en donde todo el tema de lo que son los camiones de recolección de residuos, no podían ni siquiera los mismos trabajadores que querían trabajar, que estaban con los camiones, no los permitían porque del sindicato mismo los venían a amedrentar para que se adhieran a ese reclamo que ellos hacían. Si apunta a eso, es genial, pero y los pequeños trabajadores que quizá quieren hacer un reclamo sólido, un reclamo que corresponde, y entonces ahí el empleador dice, no, bueno, me estás... no bloqueando, pero me estás haciendo una toma dentro del establecimiento laboral, claro. Listo, te despido con justa causa y tampoco tenés ninguna indemnización, porque un despido con justa causa no te faculta a reclamar una indemnización. Claro, totalmente. Y capaz que dentro de esos trabajadores tener un trabajador que tenía 10 años trabajando. Exacto. Y ahí sí, es obviamente que es un punto bastante negro y debatible. Bueno, ¿y qué otro punto? Otra de las modificaciones que eso igual se suscitaba respecto a de las licencias por embarazo, sí. Sucedía igual en el ámbito privado, por lo menos que uno antiguamente tenías 90 días de licencia por embarazo. Tenían que ser sí o sí 45 días previos a la fecha de parto, 45 días posteriores. Eso se modificó y lo que dice es que ahora vos podés tomarte hasta 10 días antes de la fecha programada de parto. Y ¿sí? pasar todos los otros días para adelante. Exactamente, que es genial, porque generalmente, dependiendo de cómo curse cada uno su embarazo, uno puede seguir yendo a prestar servicio, o en muchos casos hoy que es tan usual el home office, sí. Estando embarazado uno desde una casa puede hacer el trabajo normalmente, sentado con una computadora o de la manera que fuera, pero desde la tranquilidad de poder no realizar ningún esfuerzo que complique o que pueda afectar tu embarazo. Y bueno, tenés 80 días posteriores para poder llevar a fondo esa maternidad, que quizá antes con la obligación de estos 45 días, en algunos casos empleadores claro. Y en algunos casos los empleadores te permitían, pero después el resguardo, si sucedía algo dentro de esos, vos corrías la fecha de parto, ¿no? Porque mucho se suscitaba de esa manera, para justamente poder tener más días después de la fecha de nacimiento. Y si sucedía algo entre medio de esos 45 días previos que no te tomaste y seguiste trabajando, ¿qué pasaba? ¿La responsabilidad de quién era? Del empleador. Claro. Entonces, bueno, ahora lo que se faculta es eso, a que sí o sí queda en facultad de la persona, de la mujer embarazada. Claro, de la trabajadora. Exactamente, de decir, me quiero tomar tal fecha, tampoco se imponen los 10 días, ¿sí? No es que tenés que sí o sí trabajar hasta los 10 días. O sea, lo decide vos tenés los 90 días, exactamente. Claro. Pero te faculta que 10 días previos a la fecha de parto puedas seguir trabajando hasta por lo menos esos 10 días. Bueno, eso quizás es beneficioso. Digo, tiene más positivo que negativo. En ¿no? eso tiene más positivo que negativo porque deja en cabeza de la trabajadora decidir qué es lo que quiere para la salud propia y obviamente para después compartir con su pequeño o pequeña. Bueno, ¿algún punto más habrá quedado?
Sí, y lo que faculta también es si bien estaba el despido Sí, discriminatorio, ¿sí? Lo que hace es establecer que la indemnización por despido discriminatorio, ¿sí? Se aumente hasta un 50%, que anteriormente, de todas formas, esto el empleado, el trabajador va a tener que demostrarlo, pero se establece un monto. Si se dan y se prueban estas circunstancias, estas situaciones de discriminación del despido que fue con causa de una causa discriminativa, bueno, ahí sí se faculta que se pueda incrementar en un 50% esta indemnización, que es la que corresponde por el artículo 245, o, bueno, con todas las adhesiones que son las claro. del el preaviso, las vacaciones, no hay que olvidarse de las vacaciones también, porque también son pagas, es otro de los puntos que no había nombrado que el trabajador independiente no va a tener. Por lo menos pagas no van a estar. Claro, Quizá lo pueda establecer con la persona que lo contrate, pero ya corren por su cuenta. Queda exento de todo lo que es todo la beneficio. LST. Todo lo que es la LST. Así que también no sé cómo se llevará a cabo. En eso tengo que reconocer que con respecto a lo que es ART, porque si uno es un trabajador independiente, tu empleador no te va a contratar, o tu empleador, en realidad no sería empleador, la persona que te contrata como trabajador Sí, independiente no te va a estar pagando una ART. claro, justamente eso. Sí, ¿Y sí, qué sí. pasa con los accidentes laborales ahí? Claro. De ahí se abre una incógnita. Habría que ver la reglamentación también, ¿no? Hay O que sea, ver hay que ver todavía. si agregan algo, si sacan algo. Hay que ver, hay muchas cosas que quedan ahí en un veremos que habría Claro, que porque la ley analizar. tiene quizás una base, pero después el Ejecutivo al reglamentar agrega cosas, quizás Es que, es modifica. que puede pasar este tema de las ART para los trabajadores independientes, porque si ese trabajador independiente va y está dentro del establecimiento, Sí, por más que sea independiente, le sucede dentro del establecimiento. Entonces, ¿cómo quedaría? claro, sí, sí, sí. Y bueno, es que es complicado, ¿no? ¿Qué Yo, piensan ustedes? ¿Qué mira, les yo creo, parecen estas modificaciones? mira, hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay cosas, hay que ver cómo impacta quizás en el mercado laboral, ¿no? Yo creo que con una reforma laboral, la Argentina no soluciona todos los problemas, ¿no? No es que, viste que hoy en día el lobby político decir una reforma laboral, y yo creo que no soluciona todos los problemas que tiene Argentina. Y quizás hoy, si no se genera empleo y demás, no solamente quizás es por las condiciones que tiene el sector privado para contratar, sino también las condiciones en la economía argentina y las condiciones políticas que impone este tablero. Entonces ahí creo que es un conjunto de cosas que hay que estudiar y que, aparte de que se necesitaba una reforma laboral, sí, hay que ver si es la adecuada, ¿no? Porque yo no sé si realmente esta reforma laboral se adecua al siglo XXI con todas las tecnologías que hay y demás, pero sí hay que hacer muchas reformas, pero a nivel político y económico, porque si en Argentina no hay seguridad jurídica, no se generan inversiones y demás, por más reforma laboral que hagas, digo, el empleo va a seguir cayendo, va a seguir habiendo inflación, y los trabajadores, que estábamos hablando recién de los trabajadores que hace 50 años se compraban su casa, van a seguir tratando de luchar para pagar el alquiler a fin de mes. Digo, es algo tan claro como eso. Claro, es muy difícil que esta reforma laboral pueda resolver la situación. Si bien la anterior no había solucionado los problemas y por algo se llevó a generar esta reforma laboral, pero yo creo que hay que resolver muchas otras cosas para hacer crecer la generación de empleo. Esperemos que resulte, que haya menos trabajo en negro. Se iba a implementar un sistema en donde el empleador, no sé si lo dije antes, iba a tener la posibilidad de, en la FIP, ¿no? Registrar a los empleados que Sí, tuviesen negro, y la FIP le iba a dar la posibilidad de que le iba a reconocer 5 años de aportes, condonando el 70% de esa deuda, por supuesto, y el empleador iba a tener que hacerse como cargo. un blanqueo. Exactamente. Incentivando a que los empleadores vayan y registren a Eso estos está perfecto. trabajadores. Claro, Sería genial, en ese caso sí. Ahora realmente, pensándolo bien, igual ¿sucederá?
o preferirán seguir teniéndolos a los trabajadores no registrados como no registrados, y después cuando se termine la relación laboral pagarán una indemnización que sería la misma que le pagarían a un empleado que tienen en relación de dependencia en blanco por el 245, pero no con las multas. Sí, eso lo escuché, que van a ser tipo como un blanqueo. De Hay que ver la todos- reglamentación de la ley, pero... De todas formas, igual cualquier trabajador que esté en una relación laboral no registrada, en negro, puede hacer el reclamo, ¿sí? Quedará a discreción del juez ver cuál es el monto. Antiguamente se establecía, se podía incrementar hasta un 50, estaba establecido en la ley, en la 24.013 y en la 25.323. Esas eran las multas. Estaba establecido el importe en el cual se iba a incrementar. Sí. Ahora lo que puede suceder es vos podés hacer el reclamo, vas a poder realizarlo, ¿sí? Por estar trabajando en negro. Pero, ¿qué va a pasar? Va a quedar a discreción del juez cuál va a ser el importe y si te va a corresponder o solo la indemnización normal que le correspondería a un trabajador que está registrado, o va a incrementar ese importe por la situación en la que te encontrabas. ¿Se ha generado jurisprudencia? Porque me acuerdo que la reforma estuvo en el DNU, ¿no? Que después creo que la tiró para atrás la justicia. Y en ese lapso, en ese corto lapso, ¿se ha generado jurisprudencia con respecto a la nueva ley o no? Todavía No. Que yo sepa, no. Porque para que se genere jurisprudencia... Claro. fue muy corto el lapso en el que Sí, estuvo efectivo el DNU. Porque se cayó a creo que 2 o 3 días. En ese tiempo, por lo menos no me ha llegado a mí la información de que se haya generado algo. Bueno, ¿quedó algo más para...? No. Bueno, esos son los puntos más importantes, importantes. sí, y a tener en cuenta y que pueden modificar el día a día. Después, obviamente, repetir que hay que ver la reglamentación de la ley. A ver si hay algo nuevo. Todo va a fluir ahí. Que ahí ya va a haber un panorama más claro de cómo va a ser el proceso este. Y ojalá que sea... Sí, ojalá que sea para bien. Sí, la realidad es eso. Hay que esperar que sea para bien y que se pueda salir un poquito adelante, que haya más trabajo, se genere más trabajo, a ver si se puede sacar adelante un poco lo que es la relación laboral en general, ¿no? Sí. Bueno, Carolina, ¿te quedas con nosotros entonces? Me quedo un ratito, temas? los acompaño Buenísimo. y un ratito. Bueno, gracias. Vamos a un cortecito. Bueno, aquí estamos nuevamente. Acá Lucho nos va a leer los mensajes que han llegado. Como dicen que les va. Primero que nada, feliz día de la radio, chicos. Feliz De día. verdad, feliz día de la radio. Es verdad, chicos, feliz día. Yo me olvidé de decirles cuando me Feliz invitan. día de la radio. 104 años cumple la radio desde aquella azotea de los locos de la azotea, de médicos que jugaron a tener una radio. Hoy en día estamos acá. Muchas gracias a esas personas. Sí, también. olvídate. Y aparte, la radio, si bien no es un invento 100% argentino, el dispositivo radio, sí la forma de hacer radio, que es de la manera más comercial, más hablada. Antes o se transmitía algún tema o era usada solamente para fines de guerra, bélicos. Claro, o sea, y hoy la radio, como la que estamos hablando ahora mismo y que está saliendo por diferentes medios, es lo que es gracias a esa gente. Así que en 1910 marcaron un precedente. Aparte, el argentino es más espontáneo, tiene ese carisma. Eran digamos. muy graciosos hasta incursionaron en el radioteatro antes de que alguien más lo hiciera, antes que la BBC, que España llevaron el invento, a pesar de lo que lo escucharon unas 50 personas, porque muy pocos tenían radio en ese momento, aparte ya se les había avisado a las personas que iban a estar transmitiendo por ese dispositivo. Fue un acontecimiento muy lindo de presenciar. Para Y la aparte, gente, ¿no? No claro. hay grabaciones de eso, más vale. Y pero aparte bueno. te digo, la radio es el medio más democrático y donde más se ejerce la libertad de prensa, ¿no? Sí. Porque en la televisión no todo el mundo puede No, decir lo porque que se le hay canta. empresas muy grandes que tienen sus intenciones, ya sea como de distintas formas, si bien también hay intenciones también en radios, creo que la conexión que tiene también con la audiencia es mucho más directa, y a eso nos lleva a hablar de los mensajitos que tenemos acá del otro lado. Manda mensajitos Mabel, Mónica, saludos a Planeta República, igual que Federico acá del otro lado, Franco.
Tenemos también mensaje de Valentina Núñez, una genia, mi tía, así que Está orgullosa. le manda Está orgullosa. un saludo. Muchas gracias para mi sobrina. Bueno, hay una interna feroz en el gobierno que se ha desatado, para mí se ha desatado ya en plena campaña. Claro. Y digo que es la interna entre Milei y Villarruel, ¿no? Yo creo que es una interna que se veían destellos, digamos, y bueno, se fue agrandando cada vez más y cada vez más sale a la luz. Hoy en día estamos viendo que el presidente y la vicepresidenta están teniendo distintas agendas, ¿no? Mientras el presidente quizás se está dando la cabeza contra la pared. ¿Por qué? Porque la semana pasada fue una semana negra para el gobierno, donde ha tenido tres golpes muy fuertes en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados, y eso lo está llevando a el entorno de él, ¿no? Que hoy en día no está ejerciendo la política, porque hasta hace poco, cuando salió la ley Bases, quien ejercía la política de lleno en el gobierno era Guillermo Francos. A partir de la aprobación de la ley Bases, lo que estoy notando es que cada vez tiene más influencia Karina Milei y Santiago Caputo, ¿no? Que son dos personas que las veo hambrientas totalmente de poder, donde quizás no están teniendo tanto en cuenta la gestión, sino que están pensando en la construcción de un poder fuerte de cara a lo que viene, ¿no? Y no es un poder sano, a lo que veo yo, sino que es un poder de estas dos personas quizás quieren dominar totalmente el tablero político, a partir de tratar de someter a la dirigencia política, ¿no? Yo creo que es un plan que van a someter a la casta, pero el tema es que no van a ir por el camino de decir, bueno, vamos a generar consensos también para que la Argentina quizás pueda salir adelante, sino que están generando conflicto dentro de los aliados, no de las personas que no son aliadas como el kirchnerismo, porque hoy en día están generando conflictos con el PRO, que puedes estar de acuerdo o no, pero hasta ahora lo venían acompañando con todas las leyes, votaban ciegamente, se tapaban los ojos y votaban los legisladores del PRO. ¿Y qué pasa en el entorno de Milei? Tanto Karina Milei como Santiago Caputo están totalmente limando la relación entre Milei y Mauricio Macri, que era una relación hasta ahora muy buena, y que Macri le estaba garantizando la gobernabilidad, porque hoy en día el garante de la gobernabilidad del gobierno dentro del Congreso es Mauricio Macri, no es otra persona. Porque el kirchnerismo obviamente que no te acompaña, los peronistas federales tampoco, y la izquierda menos, obviamente. Claro. Y el garante de la gobernabilidad en el Congreso hasta hoy en día era Mauricio Macri. Entonces, a mí me gustaría saber por qué el entorno de Milei está tratando de limarlo a Macri, siendo que es el tipo que le está garantizando la gobernabilidad. Porque ahora, la semana pasada quedó en evidencia que si la oposición se junta, no va a pasar. Pero si la oposición se junta, tiene los votos para derrocar al presidente con un juicio político. Entonces digo, ¿a qué están jugando estos muchachos? Sí, yo creo que están cambiando sobre la cuerda floja porque yo creo que están hambrientos de poder, como vos decís, sobre todo la hermana, pero son ingenuos, digamos. Todavía no terminan de entender cómo se juega la política y la hermana también está el tema de su ego y bueno, y quiere limpiar a la gente que la cuestiona, digamos. Porque, a ver, Y yo creo que esto le va a hacer muy mal, obviamente, a la gente y también a la gestión de Milei. Pero puede que esta fractura, digamos, o este conflicto interno que haya, como dicen ustedes, que sea por este hambre de poder o esta ambición quizá desmedida, no sé si de la hermana de Milei y de Santiago Caputo, sino se dé por una inexperiencia dentro de los que están en la Libertad Avanza a nivel político. Quizá puede ser que venga por ese lado, no sé qué piensan ustedes, porque no tienen mucho respaldo en cuanto a lo que se trata de experiencia en todo en el ámbito político. De hecho, Javier Milei no hace mucho que, el presidente Javier Milei no hace mucho que está dentro de Claro. de este ámbito. Yo creo que la hermana de Milei tiene mucha hambre de poder, pero actúa con la inexperiencia, por eso salen estas cosas, se deja en evidencia, digamos. Y aparte, no le va a terminar saliendo bien. claro, si vos ves lo que pasó la semana pasada y lo comparás con lo que había pasado cuando se aprobó la ley Bases, en la época
en ese mes donde se aprobó la ley Bases, vos lo veías a Guillermo Francos todos los días en la tele y lo veías que el tipo vivía en el Congreso. Pero el tipo estaba negociando con los demás legisladores para que se apruebe. La semana pasada Guillermo Francos no tuvo protagonismo. O sea, la pata política del gobierno no tuvo protagonismo. Y ahí están los resultados. O sea, dejemos a ver qué pasa. Y justamente no hubo política de por medio. Y encima estuvo este quilombo que tuvieron en diputados, que ahora vamos a profundizar. Y tuvieron 3 cachetazos enormes en el Senado y en diputados. El punto de inflexión me parece que se da cuando si vos tenés un conflicto dentro de tu mismo bloque, ¿sí? Dentro de tu mismo partido, no podés, si vos no podés constituir tu partido, tus lineamientos y estás en conflicto con los tuyos, difícil va a ser sostener la relación con los demás, porque ven esta debilidad dentro de tu interna, entonces también hace que ponga en duda al PRO, que es uno de los que estaban más aliados, de seguir apoyándote, sobre todo cuando se dan oposiciones entre las cabezas políticas, como sería Macri para el PRO y Javier Milei para la Libertad Avanza. La realidad es que habría que ver cuál fue el punto de inflexión inicial en la Libertad Avanza. Para mí, como vos dijiste, cuando estaba todo este tema de las negociaciones para que salga la ley Bases y hasta que salió, se veía cierta armonía más allá de alguna que otra aspereza, que es normal porque somos todas personas distintas con distintos lineamientos, pero a mí particularmente me parece que con respecto a la vicepresidenta Villarroel y Javier Milei es ahí en donde se empieza a desestabilizar más, que creo que por lo menos ante mi percepción se da cuando se propone al juez Lijo para la Corte Suprema. No sé si fue ese el principal punto de inflexión entre ellos. No sé cuál será la visión de ustedes. A ver, fuentes que yo he chequeado y demás, ya había discusiones con el tema de los armados de las listas. Villarruel casi que no pudo meter gente en las listas. Y la mayoría de la gente que estuvo en las listas era gente cercana a Karina Milei, a Santiago Caputo, a Kikuchi, que fue el armador de la provincia de Buenos Aires, y que hoy el bloque de Kikuchi vota con Kicillof en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entonces vos ves que hay muchos armados que fueron con peronistas, con masistas y demás, que le costó quizás la gobernabilidad parlamentaria. Porque en diputados también hay muchos que vienen del peronismo, vienen del masismo y demás. Porque no era mentira que hay muchas listas que estaban constituidas por el masismo. Es verdad. Muchas listas, y de Juntos por el Cambio también estaban armadas por masistas. Pero cuando vos tenés justamente lo que decías, Carolina, de la inexperiencia política y además no tenés gente, porque la Libertad Avanza no tenía gente, empezaron a meter cualquier cosa, cualquier manzana. Con tal de rellenar. Claro, con tal de rellenar y bueno, y después vemos los conflictos y la calidad de legisladores que tenemos, ¿no? Que algunos no saben ni sumar directamente. Pero sí, en eso estoy de acuerdo. Y digamos, teniendo en cuenta el armado de provincia, también agarraron lo que tenía y por eso se dan estos diputados también que se genera eso, como lo que pasó con Arrieta, por ejemplo, en el escándalo que se armó en la Cámara de Diputados también. Sí, sí, claro. Y aparte, teniendo en cuenta la imagen positiva del presidente, que es muy alta, para todas las medidas que ha tomado, que son quizás antipáticas, cualquier otro gobierno no sé si hubiese sobrevivido. Sí. Y la imagen también altísima que tiene Villarruel. O sea, son dos personas que quizás se complementan en ese sentido. Digo, sería un error catastrófico que Milei quizás el año que viene no la tenga en cuenta para armar listas, o que quizás en el 2027, si al gobierno le va bien, no vuelva a elegirla a Villarroel como su candidato a vicepresidente. Probablemente pueda suceder si siguen con este lineamiento, porque va a haber un quiebre, una grieta, como es usual decir hoy, una grieta entre ellos. Si no liman estas asperezas, si no buscan un punto de común acuerdo, de decir, bueno, a ver, sentémonos y veamos cuáles son las propuestas de Villarroel, porque cada persona puede tener su punto de vista, sus propuestas, o como vos decís, ella no tiene poca participación,
sí, la gente de Villarroel no se contempló tanto como las de otras Claro. que sí. De hecho, ella quería poner el ministro de Defensa, por Quería ejemplo, poner ministro de defensa, claro. que terminó siendo Petri. Petri. Y no sé cuál es la apreciación de ustedes, pero Petri mucho de defensa No sabe. Claro. Mucho de defensa no sabe, Y claramente. yo creo que si rompe en algún momento Milei con Villarroel, yo la veo con muchas chances a Villarroel de armar un bloque con el PRO que a Milei. No, es que Villarroel tiene muchos puentes con Macri y eso quizás también es lo que se le critica dentro del entorno de Milei, porque obviamente que estamos viendo últimamente que Karina Milei y Santiago Caputo están tratando de romper, de limar esa relación que tiene Macri Con Milei. con Milei, claramente. Y Villarroel está muy cercana a Macri. Es más, antes de asumir se ha reunido en el sur con Macri y que esa es otra de las cosas que no le gustó a Milei en su momento. Que después, bueno, lo pasaron por alto y demás. Pero, digo, romper desde adentro la relación entre el presidente y la vicepresidente para mí sería un error catastrófico. ¿Por qué digo esto? Porque ambos tienen una imagen positiva altísima. No es la relación que había entre Alberto y Cristina que vos Claro. decís, Alberto ya estaba muerto con Cristina y todo, digo, ¿no? Es algo que... Pero del otro lado se complementan y muy bien. Y en un supuesto que se rompa esa relación, digo, en una elección, Villarroel agarra votos de todos los sectores políticos. No así Milei. Milei no agarra Claro. votos del peronismo, Villarroel sí. Hay muchos votos del peronismo que quizás empatizan. Es más, hay hasta dirigentes del peronismo que se quieren apegar a la imagen de Villarroel, como Guillermo Moreno, que ahora la elogia por todos lados, no sé con qué fin, y Mayans. Quizá porque vea que tiene un buen perfil político y una buena aceptación de parte de la gente. Claro, y aparte el peronista, hay peronistas que son muy conservadores, digamos, y que tienen en común esas cosas con Villarroel. No todos los peronistas son kirchneristas. Claro, ni progresistas. Claramente, y por eso también hubo una respuesta de Cristina Mayans, que dijo que el que dice que Villarroel es peronista tiene que ir al psiquiatra, algo así le dijo. Y Mayans le salió a responder y dijo, la que puso a Alberto como presidente también tiene que ir al psiquiatra. Claro, sí, se le reveló a la jefa. Mira. Pero digo, imagínate que hay sectores peronistas que se ven muy bien tratando de hacer acuerdos con Villarroel, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el gobierno tendría que, en su conjunto, tratar de limar asperezas y sentarse a negociar gestión y acuerdos que hasta ahora no se han visto. Si no hay acuerdos dentro del propio gobierno, menos va a haber acuerdos para afuera. Claro. Bueno, el tema del hijo, que lo iba a decir antes y me olvidé, que ahora recién me acuerdo. Yo creo que lo del hijo fue, no sé si la gota que rebasó el vaso, pero fue lo que puso en evidencia también esta interna de Milei con Villarroel. Y lo que pasa es que, mira, Y también entre los votantes. Villarroel tenía, dentro de lo que hablabas vos y hacías mención a lo que es el Ministerio de Defensa, que ella pensaba proponer ella su ministro para Defensa, porque al tener ella a su padre, un militar, le interesaba mucho la cuestión castrense, ¿sí? Y la mejoría también, porque es mejorar todo lo que es el Ministerio de Defensa y las fuerzas, es mejorar lo que es la defensa de nuestros Claro, de límites. nuestra soberanía. Exactamente. Ahí ya hubo un quiebre, porque no se la dejó participar y poner a la persona que ella creía como capacitada y capaz para el puesto. Después de eso, Siendo que era su materia, era lo que venía ella a trabajar. Exactamente. Y Milei cada vez que iba a un canal de televisión, que iba con Villarroel, era su experta en seguridad y él la presentaba así. era el Seguridad fuerte de interior ella. y exterior. Lo que tenía intención era trabajar conjuntamente con el ministro de Defensa, justamente para mejorar, siendo su aporte, ella como experta en defensa, era lo que venía a mejorar y a ser, digamos, la principal fuente para una mejoría en eso. Y bueno, ahora con lo del juez Lijo, lo cual me parece lógico, coincido, que si había una vacante libre, debería, desde mi punto como mujer, pienso que debería ser o una mujer la que ocupe esa banca, que estaba ocupada por una jueza.
Dicen que la persona que propuso al juez Lijo fue recomendada por Santiago Caputo hacia Javier Milei. Entonces vemos las influencias, o no escuché cuál fue el fundamento para que Javier Milei designara él como principal auspiciante al juez Lijo. De hecho, hace poco Villarroel ha expresado su desconformidad con esta propuesta, diciendo que Tuvo una cena en el Colegio Público de Abogados, ¿no? no consideraba ella que tenga los pergaminos suficientes y que represente al partido, el juez Lijo, con respecto al cargo que se lo propone para ocupar, que es importantísimo ser parte de la Corte Suprema, ¿no? Y no estaría mal que ese cargo lo ocupe una jueza. Y quizás en otra materia, ¿no? Porque el hijo es penalista, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ser constitucionalista más que otra cosa. Pero por eso decimos, ¿quién fue que lo propuso realmente al hijo? ¿Y con qué fundamento? ¿Cuál es el fundamento real? Porque tengamos en cuenta que el hijo le cae muy bien al kirchnerismo, en cierto modo. Y tiene por ahí unas causas pendientes también, y entonces realmente es una persona viable para el cargo, que lo pueda llevar con investidura. Y aparte de ser ministro del máximo Tribunal de Justicia, digo, tenés que ser una persona intachable, totalmente por donde se mire. Tu conducta tiene que ser intachable. Sí, bueno. no es el caso del hijo, sino todo lo contrario. Pero ahí se pone en de juego ahí también el cuestionamiento de Villarroel si realmente tiene todos los pergaminos como para ocupar ese cargo. Y también ahí se pone en juego también si Milei está canjeando impunidad por gobernabilidad. Yo dudo de eso, porque a ver, hasta ahora el kirchnerismo no lo ha acompañado legislativamente como para decir me están dejando gobernar o me están apoyando las medidas que quiero llevar el primer año por lo menos. Digo, hasta ahora se ha visto un kirchnerismo que pone palos en la rueda, que no tira un guiño ni de casualidad. Entonces digo, es muy raro, es raro, porque si vos me decís, le pones al hijo, les das al hijo, pero los tipos te votaron hasta la ley base, te votaron todo. Claro, todo en contra. No pusieron el grito en el cielo cuando no les bajaste presupuesto a las provincias y demás. Digo, bueno, ahí puede ser. Pero ahora fue todo lo contrario. Entonces me llama la atención de, está bien, canjeas impunidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que te está dando del otro lado? Ante tanta controversia, ¿vas a remar contra la corriente si sabes que no te conviene porque tus alianzas políticas no te acompañan, porque tu principal mano derecha, que es la vicepresidenta, te está demostrando que no coincide, no comparte con esta designación, o esta propuesta en realidad, no designación? ¿Cuál es el fin fundamental de Y a eso le sumas que, aparte de tu principal socia, que es tu vicepresidente, tampoco te acompaña en esta medida tu principal socio en el Congreso, que es el PRO. O sea, el liderazgo de Mauricio Macri no apoya tampoco esa medida. Entonces digo, está bien querer quedar mejor con el kirchnerista que no te va a votar una ley. Claro. O está mejor quedar bien con aquellos que te van a acompañar en la gobernabilidad. Y con el votante también, porque esa propuesta no le gustó nada al votante. No, al votante claramente que no. Es que hay muchas inconsistencias y uno, sí, como ciudadano dice, ¿pero a dónde estamos yendo? O sea, no tiene sentido por ningún lado esa designación. ¿Qué pasó con el de cortar con toda la casta? Claro, Con el de armar algo nuevo. Bueno, ya de por sí, apenas arrancó el gobierno, ya nos dimos cuenta de que no venían a terminar con la casta, sino vos nos llamás a Scioli, nos llamás a Patricia Bullrich, nos llamás a muchos, a Guillermo Franco también. Hay muchos tipos que vienen gobernando hace décadas. Entonces vos decís, está bien, la campaña es una cosa, vos tenés que ganar una elección y demás, pero después cuando vos ves, cuando arman los gabinetes, cuando se negocian las secretarías, y ves la gente que está quizás en el Congreso, porque hay tipos que no estuvieron en política, las que están en el Congreso, pero son más casas que gente que está hace 40 años, o están cobrando un sueldo, y vos ves son diputados nacionales y no sirven para nada. Entonces, eso más casta que quizás otro que está hace 40 años, que tampoco quizás hizo nada, pero recién arranca y ya dice cero futuro, digamos, ¿no? Pero el gobierno, cuando formó su gabinete, ya nos demostró de que no iba a combatir tanto la casta como muchos de los votantes, y me incluyo, nos habíamos ilusionado. Muchas veces cuando vos tenés mucha gente nueva en el ámbito, inexperiente,
con poca experiencia, ¿sí? Respecto de la política, como ha pasado con lo que es el Partido de Todos, La Libertad Avanza, no está mal tener ciertas alianzas, que de hecho las hizo con el PRO, en donde te puedan a vos guiar y decir, porque no puedes cortar de cuajo con todo y poner a tu gente que quizá en muchos aspectos hagan agua, ¿sí? Entonces no está mal tener algunos referentes que sepan cómo manejar ciertos puntos claves, pero de ahí a decir la designación de Scioli, bueno, toda esta controversia que le está sucediendo ahora con Lijo y con muchos otros más que designó para acompañarlo, vos decís, la idea era cortar con la casta y no se está viendo. Sumado a eso, desde lo que se ve en la calle, es que hay muchos cambios, muchos ajustes, mucha gente por debajo de la línea de indigencia, hasta los propios jubilados. La propuesta del kirchnerismo ahora de aumentar la jubilación mínima es una locura porque desestabiliza el presupuesto. Pero, ¿y cómo sustentás? ¿Cómo lleva al día a día la gente? Porque también tendría que ponerse a ver eso. Entiendo que lo que apuntan es a ver el macro, la macroeconomía, estabilizar la macroeconomía, más allá de que la designación del juez, la propuesta del juez Lijo no tenga que ver con, en principio, con la economía, es un todo. Porque si la gente dice, bueno, está cumpliendo con lo que prometió, estamos ajustándonos, pero va por buen camino, por ahí lo acompaña un poco más, cuando en realidad había hablado de unos 6 meses de ajuste y ya vienen siendo 8/9, en donde 9, sí. Un día te despertás y te encontrás con el que trabaja día a día y tiene que tomar un transporte, te acostaste a dormir y al día siguiente te encontraste con que no tenés subsidios, con que tenés que pagar un boleto que quizá ahora va a valer ¿cuánto? 1.200, 1.400, y eso para el bolsillo del trabajador. ¿Cómo y se después ves ajusta? que se firma por DNU un presupuesto de 100.000 millones de dólares para la CIDE. Y vos decís, ¿es prioridad la CIDE en este momento? Está bien, un país desarrollado tiene que tener su inteligencia, tiene que tener su ejército y demás, pero digo, es momento. Claro, no es la prioridad Cuando principal. vos tenés que mostrar autoridad. Es que la economía se estabilizó. Vemos a ver que hay un porcentaje de inflación que no venía sucediendo en el gobierno anterior, ¿sí? Estamos hablando de que entre un 4, un 5, si bien no es lo ideal, porque lo ideal es tener ese porcentaje de inflación anual en un país normal, el día a día de la gente, el bolsillo de la gente, para ir a comprar los alimentos es lo que más aumenta. Claro. Y no sé si aumenta en proporción al 4 o 5%. No, a veces es mucho más alto. Ese es el tema. Sí, sí, sí. Entonces el descontento de la gente ya no pasa por si proponen al juez Lijo o por si la hermana de Javier Milei, del presidente Javier Milei, está teniendo más injerencia o menos injerencia o mucha ambición, sino porque la gente dice, yo voté algo, confié en un cambio, quería esta propuesta del cambio porque quería que se vaya a la casta o lo que entendíamos como corruptos, y al final sigue siendo un poco más de lo mismo, se ajusta la economía, se estabiliza un poquito más la inflación, pero Es que me voy a lo dormir, que sostiene- los jubilados se van a dormir con hambre. Claro, lo que sostiene este gobierno es la esperanza. Es la esperanza todavía. ¿Por qué? Porque la gente está bien, vos ves que los números macroeconómicos están dando mejor, se está ordenando, la inflación está bajando. Ahora los precios no bajan, no es que la inflación baja y los precios bajan. Los precios se quedan ahí, estancados y aumentan según el índice de inflación 3, 4, 5%. Pero los precios no es que van a bajar y el salario así va a rendir mucho más que antes. No, eso de los salarios se estancan, los precios se estancan y vas a vivir igual, digo, que Claro, el año pasado. no vas a y- empeorar, digamos. pero no es que tu salario va a valer 10 veces más, cobrar lo mismo, pero vale 10 veces más porque los precios cayeron 10 veces. No caen los precios. Es que muchas veces se trata de comparar con, vamos a un país vecino, Chile, ¿sí? Y vos decís, bueno, allá se paga un boleto del equivalente a $1. Entonces acá, ahora vos vamos a tener a 1.400, va a ser $1, Claro. ¿sí? Genial, pero el ingreso de allá es el mismo, no hace... ¿Cuál no- es el salario en dólares de allá? No hace y el de mucho acá? he escuchado a un médico mendocino, ¿sí? En donde explicaba que él cruzaba a Chile a hacer una guardia de 24 horas y ganaba el equivalente a lo que cobraba mensual trabajando en un hospital Claro, público en en un día. Mendoza.
en un día hacía el equivalente de un mes. Entonces, estamos cuidando, como decís vos, ¿realmente el presupuesto que se va a la CIDE corresponde? Aparte, en fondos reservados, cosa que no se sepa en qué se va a gastar eso. Que la CIDE responde a Santiago Caputo también. Claro. Así que... Y eso también va en contra de, más allá de que, bueno, por un tema, obviamente no vas a decir que gastás para luchar contra el narcotráfico porque le estás revelando al enemigo, pero también llama la atención por el tema de la transparencia, eso también. La transparencia, claramente. Y aparte, yo me pongo en el traje de Milei y digo, Milei como diputado, ¿hubiese votado a favor de eso? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que no. Justamente, entonces, cuando fue diputado también votó la baja del IVA, la eliminación del IVA. Y cuando es presidente, ganancias era, ¿no? Sí, Claro. ganancias. Ganancias. Y cuando es presidente, de vuelta, bueno, está bien, estaba presionado por todos los gobernadores, porque los gobernadores son re chantas, porque es un impuesto coparticipable. Ganancias. ¿Estaba presionado o le convenía para su También, postulación? por la ley bases, también. Pero cuando sos diputado, votás la eliminación de ganancias y cuando sos presidente lo volvés a poner. Entonces, una cosa cuando no gobernás y otra cosa cuando gobernás. Eso es lo que tiene y lamentablemente... Ese es un doble discurso. Así es, el sistema te lleva a eso. Bueno, son las 8 en punto casi. Tenemos que ir cerrando. Se pasó volando el programa. Gracias por venir, Carolina. Bueno, muchas gracias a ¿Estuviste ustedes. cómoda? Sí, comodísima. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y esta es tu Un casa. placer. Esta es tu casa. Bueno, esto fue Planeta República.